Hola a todos y todas, espero se encuentren muy bien. Vamos a retomar en este video algunos de los aspectos y conceptos que tal vez quedaron un poco confusos en la clase anterior y pues hacer la parte práctica en Excel un poco más despacio para que entiendan en términos generales el procedimiento básico para la creación de tablas dinámicas de gráficos y para la realización de la prueba de chi cuadrado, que es la prueba estadística que vamos a utilizar para evaluar las diferencias entre los tratamientos que establecimos a priori en nuestro proyecto de investigación. Habíamos hablado que existen a grandes rasgos dos tipos de estadísticas que podríamos definir de forma básica, donde en la estadística descriptiva utilizamos medidas de tendencia central y de dispersión a efectos informativos, que fue parte de lo que hicimos en la lección anterior del laboratorio. Y tenemos en contraposición lo que sería la estadística inferencial, que se utiliza para hacer inferencias o generalizaciones sobre una población. Ya discutimos el concepto de población en la clase anterior, a partir de una muestra y mediante la aplicación de pruebas, en este caso pruebas estadísticas. Esto nos permite en última instancia generar conclusiones, hacer predicciones y o evaluar hipótesis sobre nuestra población a partir de un conjunto o un subconjunto de datos, que en este caso podría ser una muestra. Como habíamos conversado en la lección anterior, nosotros estamos trabajando con la población de orugas, que es nuestro N total. Entonces, vamos a hacer observaciones directamente sobre lo que sería el conjunto de datos completo, es decir, sobre nuestra población. Y a partir de esos datos o esos datos son los que estaríamos utilizando como base para hacer nuestros análisis estadísticos. Entonces, ok, vamos a pasar ahora a Excel y pues yo voy a trabajar ahora en este ejercicio con una versión de los datos que es no la versión más actualizada, fue la misma que usé en el ejemplo que estuvimos haciendo en el laboratorio, pero ya en mediación virtual subimos el archivo ya con los datos finales, hicimos un corte, al final nos salieron las 810 muestras, ahí van a revisar y cotejar el número, entonces para que hagan esa corrección en la parte de materiales y métodos en cuanto al número total de modelos de oruga utilizados. Ok, ese es el archivo Excel entonces que vamos a utilizar de referencia para hacer nuestros análisis. A efectos de este ejemplo que les voy a presentar, ustedes utilizarán otro archivo Excel, que es el archivo Excel que está disponible en mediación virtual. Es un archivo que eh, tiene una cantidad total de datos diferente porque este archivo Excel que yo utilicé fue un corte que hice antes del jueves, como a las 9 de la noche, según les había comentado, pero ahora el archivo Excel que subí en mediación virtual es un archivo que incluye una mayor cantidad de datos, entonces utilicen ese archivo para sus análisis. Entonces recuerden descargarlo en mediación virtual. El archivo, como habíamos visto, está organizado por columnas donde tenemos el nombre de la persona responsable de colocar las orugas, el tratamiento donde teníamos aposemático y no aposemático o aposemático y críptico, el número de modelos total colocados, teníamos 5 por persona de cada uno de los tratamientos, el número de modelos depredado por tratamiento, la localidad y el tipo de ambiente. Recordemos que las columnas de tratamiento de localidad y ambiente ya estaban estandarizadas, tenían solo dos opciones o tres opciones en el caso de localidad para colocar en el archivo, de forma de que no hubiese diferencia en cuanto a la forma en la que cada uno de nosotros estaba subiendo la información. Entonces, esto, como habíamos hablado en la lección anterior, nos ayuda a minimizar el tiempo necesario después para depurar o estandarizar la base de datos. Entonces, se pueden ir al final de esta columna, en esta celda, colocar el símbolo de igual o escribir el símbolo de igual, escribir la palabra suma y ahora seleccionan todos los datos para ver el n total que trabajamos. En este caso son 610. Les repito, ustedes van a tener un archivo Excel que tiene otra información, que tiene datos adicionales para las personas o incluyendo los datos de las personas que agregaron su información después del miércoles a las 9 de la noche antes de la clase de nosotros. Entonces ese n total va a cambiar en el archivo que ustedes tienen para que recuerden hacer la corrección en la sección de materiales y métodos. Entonces, ok, lo primero que vamos a hacer, o lo que me gusta hacer primero a mí, es seleccionar todos los datos y ordenarlos
acá en datos, ordenar por tratamiento. Entonces selecciono acá el tratamiento y vamos a ver entonces que todos los aposemáticos están arriba y todos los crípticos están abajo. ¿Y esto por qué? Bueno, después vamos a verlo, a ver qué es importante o es necesario para hacer el cálculo de la desviación estándar. Lo segundo que tenemos que hacer es nuevamente seleccionar todos los datos y adicionar una tabla dinámica. Una tabla dinámica, pues como su nombre lo indica, presenta esa estructura de tabla o de cuadro y es dinámica porque nosotros podemos ir agregándole o quitándole información desde diferentes formas, ya sea en filas o en columnas o como datos, para hacer inferencias sobre nuestros datos de una forma resumida, ¿verdad? Entonces las tablas dinámicas nos permiten resumir esa información presente en un conjunto de datos. Entonces, una vez seleccionado todo el set de datos, ¿verdad? Lo seleccionamos acá, le damos insertar, tabla dinámica y para que no se vaya a otra hoja Excel o no nos cree otra hoja de cálculo, le damos que la cree esa tabla dinámica en ese espacio de acá y le damos aceptar. Entonces, ok, ahí ya tenemos el esqueleto de nuestra tabla dinámica y ahora acá en este recuadro es donde nosotros decidimos qué información le vamos a pedir que nos presente o que agregue o que se agregue a esa tabla dinámica. Entonces, lo que primero nos interesa es el tratamiento, ¿verdad? Entonces, lo jalamos a esta sección de acá o este espacio, esta caja de acá que se llama filas. Entonces ya tendríamos los dos tratamientos, aposemático y no aposemático o críptico. Y el otro dato que nos interesa, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra variable independiente o nuestro tratamiento, que sería el patrón de coloración. Y el otro dato que nos interesa es nuestra variable respuesta, que en este caso sería el número de modelos depredados. Entonces lo seleccionamos y lo jalamos acá a donde dice valores. Entonces vamos a tener acá nuestros valores absolutos. Vamos a ver que del total de 610 orugas, 305 por cada uno de los tratamientos, 90 fueron depredadas en el tratamiento aposemático y 140 fueron depredadas en el tratamiento críptico. Entonces ya a partir de ahí podríamos inferir que existe una tendencia a que haya más o mayor depredación en el tratamiento críptico o no aposemático y esto respaldaría en última instancia nuestra hipótesis inicial, ¿verdad? Pero necesitamos ver esto de una forma eh, más concreta y poder hacer una evaluación de la significancia de esas potenciales diferencias. Entonces, los datos absolutos no nos sirven tanto, ¿verdad? Más allá de hacer una inferencia general de lo que podría estar ocurriendo. Sin embargo, vamos a necesitar hacer cálculos ya de medidas de tendencia central y de dispersión para evaluar algunos aspectos de forma un poco más puntual. Entonces, nos vamos acá donde dice valores. Ven acá que podemos seleccionar y hay un circulito que dice información. Ahí esto lo seleccionamos y escogemos donde dice promedio, ¿verdad? Lo que teníamos era una sumatoria, nos estaba sumando el total de orugas depredadas versus eh, el total de orugas depredadas para cada uno de los tratamientos, es decir, aposemático versus no aposemático. Entonces ahora lo que nos interesa es el promedio, entonces vamos a escoger acá promedio. Le damos a aceptar y ya en lugar de los valores absolutos lo que tenemos es el promedio. Ya con esta información nosotros podemos hacer un gráfico, ¿verdad? Entonces podemos copiar esta información, le damos control C, nos vamos acá a otra celda, le damos pegado especial y lo pegamos transpuesto. Esto porque nos va a ayudar después a la construcción de nuestro gráfico. Entonces tenemos ahora, ¿verdad? El promedio de orugas depredadas para cada uno de los dos tratamientos. Entonces lo podemos seleccionar. Nos vamos acá donde dice insertar y ahí insertamos un gráfico. Pero vamos a insertar un gráfico específico, que es un gráfico de columnas o de barras. Esta primera opción que tenemos acá. Entonces aquí tendríamos ya nuestro gráfico, pero a ese gráfico le falta mucha información, ¿verdad? Para que sea entendible a la hora de colocarlo en nuestro informe científico, ¿verdad? Entonces, recordemos de la clase de Mario. eh,
el título del gráfico va en la leyenda de la figura, entonces esto de acá lo podemos eliminar. Lo seleccionamos, le damos borrar. Estas líneas de acá tampoco las solemos utilizar, entonces las seleccionamos, solo las lineecitas, y le damos borrar también. A mí me gusta colocar las líneas de los ejes, entonces selecciono el eje y me voy acá donde dice líneas, le voy a dar línea sólida y pues de color negro. Igual acá lo selecciono, línea sólida y de color negro. Ok, ahí ustedes pueden jugar también, cambiar los colores, pero esto no es tan relevante, ¿verdad? ¿Qué información nos falta? Habíamos discutido. Ocupamos los títulos de los ejes o los nombres de los ejes, ¿verdad? Entonces nos vamos acá donde dice agregar elemento de gráfico y acá dice títulos de los ejes. Entonces vamos a colocar el eje horizontal, que sería el tratamiento. Escribimos acá tratamiento y luego nos falta el eje vertical. Entonces nos vamos acá a título de eje y eje vertical. Y acá lo que tendríamos sería el número de orugas, no, el promedio de orugas depredadas. Entonces ya con esa información básica, quien ve este gráfico puede entender que hay una mayor, un mayor, una mayor depredación de orugas bajo el tratamiento críptico en contraposición al tratamiento aposemático. Pero esas diferencias son significativas. ¿Cómo podíamos ver o evaluar la significancia de esas diferencias? Necesitamos una medida de dispersión de nuestros datos, ¿verdad? Y la medida de dispersión de nuestros datos que habíamos establecido era la desviación estándar. ¿Y cómo calculamos eso? Voy a correr nada más el gráfico aquí un poquito hacia abajo para poder hacer los cálculos de desviación estándar inmediatamente abajo de los datos promedio. Entonces seleccionamos esta celda para hacer el cálculo de la desviación estándar asociada al promedio de los datos aposemáticos. Entonces le damos igual y escribimos des. Entonces ahí ya nos aparecen varias opciones. Tenemos esta desbest, que es desviación estándar de la muestra, y tenemos esta otra que es desbest, que es la desviación estándar de la población. Ocupamos sacar la desviación estándar de la población, ¿verdad? Porque estamos trabajando con la totalidad de los datos. Entonces seleccionamos esta opción de acá y ahora nos vamos a nuestros datos. Tenemos que seleccionar todos los datos que corresponden al tratamiento aposemático. Entonces, por eso era que al inicio les había dicho que era importante hacer esa ordenación de los datos por tratamiento. Entonces, ya una vez seleccionamos todos los datos, le damos Enter. Entonces tenemos acá que nuestros datos varían más o menos 1,09 en relación al promedio, ¿verdad? Entonces tenemos una variación bastante importante. Vamos ahora a hacer el cálculo para el tratamiento críptico. Entonces igual le damos des o escribimos desbest, desviación estándar de la población, y ahora seleccionamos los datos para el tratamiento críptico. Serían estos de acá, desde acá hasta el final y le damos Enter. Entonces ya tenemos, para el caso del tratamiento críptico, tenemos un promedio de 2,15 y una desviación estándar de 1,40. Ahora, ¿cómo incluimos esa información en el gráfico? Seleccionamos el gráfico, nos vamos a donde dice diseño de gráfico para que se habilite esta opción de acá, arriba a la izquierda. Le damos otra vez, ahí fue donde colocamos los títulos de los ejes y nos vamos a esta opción de acá que dice barras de error. Acá en barras de error seleccionamos desviación estándar, ¿verdad? Que es el valor que nosotros estamos utilizando. Excel nos tira por default estas barras de error, nosotros tenemos que ajustarlas según el valor que ya habíamos calculado de desviación estándar. Entonces nos vamos encima de estas barritas, le damos doble clic y damos clic después aquí donde dice formato de barras de error. Nos aparece ahora esta opción, estas opciones aquí de lado. Nos vamos a donde dice personalizado, especificar un valor, ¿verdad? Que es el valor que nosotros calculamos. Y ahora le vamos a decir, ok, desde el promedio necesitamos que se desvíe un valor de tanto hacia arriba y un valor de tanto hacia abajo, que son los datos de desviación estándar que ya habíamos calculado previamente. Entonces seleccionamos estos dos datos tanto para el eje positivo
o para el lado positivo como para el lado negativo. Entonces ya tenemos, ¿verdad? La selección de nuestro dato o valor de desviación estándar asociado a cada uno de los tratamientos. Le damos a aceptar, vemos que en realidad la figura no cambia mucho. Y aquí lo importante o lo interesante y lo que generó bastante discusión en la lección anterior, en el laboratorio anterior, es ver que debido a la gran variación de los datos, no podemos inferir que existan diferencias significativas entre los tratamientos en lo relativo al número total o al número promedio de orugas depredadas, ¿verdad? Si vemos acá, los valores de promedio de depredación en el tratamiento aposemático oscilan entre 0,25 y 2,5, mientras que en el críptico oscilan entre 0,75 y 3,6 por ahí. Entonces tenemos esta zona de acá de traslape, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo digo obtengo un valor promedio de 2 de depredación, ese valor de 2 puede estar acá, ¿verdad? En el aposemático o puede estar acá en el críptico, ¿verdad? Entonces no tenemos una diferencia significativa entre los tratamientos, al menos mediante este sistema o este mecanismo de evaluación visual y teniendo en cuenta los valores promedio y los datos de desviación estándar. Entonces, por eso debemos ir más allá de la estadística descriptiva y hacer pruebas estadísticas como tales. Entonces, es por eso que vamos ahora a hacer más adelante una prueba de chi cuadrado para determinar diferencias, si existen o no diferencias significativas entre tratamientos. Y bueno, más específicamente, si existen o no diferencias entre la dispersión de los datos debida a lo que estamos observando respecto a un patrón o un ideal esperado. Y vamos a ver eso más adelante. Para no hacer muy largo este video, voy a omitir un poco esto de la presentación. Ahí ya después ustedes revisan el archivo en mediación. Tal vez nos vamos a enfocar un poco más en la parte del trabajo en Excel, pero nada más quería reforzar que bueno, la prueba de chi cuadrado es una herramienta estadística, como ya habíamos discutido, que se usa para comparar cantidades y ver si hay una diferencia significativa entre lo que se espera y lo que se observa. Los datos observados son los datos que nosotros tenemos y los datos esperados son un conjunto, un subconjunto de datos que después calculamos en base o teniendo en cuenta diferentes parámetros, y esto en realidad es una fórmula específica en Excel que después vamos a ver cómo trabajar o cómo procesar. Entonces, bueno, como habíamos comentado en clase, es simplemente una prueba para determinar si lo que estamos observando se debe a un proceso, a un fenómeno biológico o se debe simplemente a una cuestión de azar. Y para eso, entonces, esta prueba nos permite dar una certeza o un valor o un soporte estadístico, ¿verdad?, a nuestras conclusiones. Las pruebas de chi cuadrado las podemos implementar cuando tenemos eh, set de datos que se comportan de esta forma, como en el caso nuestro, donde tenemos una variable independiente cualitativa nominal, en este caso el patrón de coloración, y una variable respuesta cuantitativa discreta, en este caso conteos. Entonces aquí hablamos de una tabla 2 por 2 porque tenemos dos tratamientos, en nuestro caso críptico y aposemático o aposemático y no aposemático, y dos posibles respuestas, depredado y no depredado, ¿verdad? Entonces por eso es el nombre o el tipo de tabla 2 por 2. En las pruebas de chi cuadrado partimos de una hipótesis nula, que es la hipótesis que se está poniendo a prueba, donde no vemos un efecto de la variable predictora o de la variable independiente sobre la variable respuesta o dependiente, ¿verdad? Entonces, traducido al ejemplo que nosotros estamos trabajando, la hipótesis nula en nuestro caso sería el aposematismo no tiene efecto sobre la depredación. Las pruebas de chi cuadrado también se denominan pruebas de chi cuadrado de independencia porque lo que evalúan es precisamente esa independencia entre las variables. Si las variables no son independientes, entonces el aposematismo no va a afectar la depredación. Esta hipótesis nula puede o no ser la misma que la hipótesis biológica, ¿verdad? En nuestro caso, más bien, nuestra hipótesis biológica es esta otra de acá, que es la hipótesis alternativa.
Pero nuevamente, durante las pruebas o en las pruebas de chi cuadrado, lo que nosotros estamos poniendo a prueba es la hipótesis nula. En las pruebas de chi cuadrado obtenemos tres valores o utilizamos tres valores, ¿verdad? Para reforzar o justificar nuestras conclusiones, nuestro análisis. Y esto es lo que incluimos en nuestro informe escrito. El primer valor que obtenemos, y vamos a ver más adelante cómo obtenerlo, es el valor de P, que indica la probabilidad de que los datos se deban al azar, pero una forma más fácil tal vez de interpretar o de entender el valor de P es que P indica la probabilidad de cometer un error a la hora de rechazar nuestra hipótesis nula. Entonces, en este caso, nuevamente, la hipótesis nula es el aposematismo no tiene un efecto sobre la depredación. Entonces, si nuestro valor de P es muy bajo, hay una muy baja probabilidad de cometer error al rechazar nuestra hipótesis nula. Si hay una baja probabilidad de cometer error al rechazar la hipótesis nula, estaríamos entonces aceptando la hipótesis alternativa. Si aceptamos la hipótesis alternativa, entonces asumimos que si hay una dependencia entre las variables, es decir, que el aposematismo en este caso sí afecta la depredación. Entonces, nuevamente, el valor de P está asociado a la hipótesis nula y nos dice qué tanta probabilidad de error tenemos al rechazar nuestra hipótesis nula, ¿verdad? O con qué tanta certeza podríamos rechazar o estar rechazando nuestra hipótesis nula, ¿verdad? Entonces, si el valor de P es muy bajo, la podemos rechazar sin ningún problema. Después tenemos el valor de X, que es el número que se registra como tal a la hora de presentar el informe escrito, y otro valor que es el de los grados de libertad, que también, bueno, en este caso específico, cuando trabajamos en tablas de 2 por 2 como les había comentado antes, los grados de libertad son uno. Entonces, cuando nosotros escribimos nuestros resultados biológicos, este, debemos siempre agregar estos valores de x2, de chi cuadrado, de grados de libertad y de p. Y eso se presenta de la siguiente forma. Entonces aquí les voy a dar como un ejemplo a partir del análisis que hice con los datos de Excel de el caso que estamos evaluando. Entonces acá una forma de escribir el resultado de chi cuadrado en nuestra sección de resultados sería esta de acá. Entonces ven que aquí reportamos el valor de chi cuadrado, sería 17,45, los grados de libertad, que serían uno, y el valor de P, que bueno, vamos a ver más adelante que nuestro valor de P asociado al análisis es muy, 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 muy bajo. Entonces, como encontramos un valor de P muy, 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 muy bajo, tenemos entonces que la probabilidad eh, de cometer error al rechazar nuestra hipótesis nula es muy baja. Entonces, si esa probabilidad es baja, rechazamos la hipótesis nula porque no tenemos riesgo y aceptamos nuestra hipótesis alternativa. Revisen porfa la presentación y repasen esto para estar claros con esta información. Y bueno, vamos a proceder ahora con lo que sería el análisis en Excel. Ok, entonces ahora para hacer nuestra prueba de chi cuadrado, volvemos a el documento en Excel y específicamente a la tabla dinámica. Para la prueba de chi cuadrado nosotros requerimos trabajar con los datos absolutos, es decir, los conteos, la sumatoria de los conteos. Nosotros acá en esta tabla tenemos los valores promedio, entonces necesitamos pasar primero los datos a conteos o sumas. Entonces le damos doble clic, le damos acá suma. Y ahí ya nos aparece o volvemos, ¿verdad?, al dato que teníamos anteriormente de 90 modelos aposemáticos depredados y 140 modelos crípticos depredados, ¿verdad? Si ven, se reactiva acá en este espacio lo que sería la información para la construcción o la elaboración de nuestra tabla dinámica, ¿verdad? Si recuerdan de lo que les había comentado antes en las diapositivas, para la elaboración de un chi cuadrado nosotros necesitamos trabajar con una tabla 2 por 2 donde tenemos dos tratamientos, en este caso aposemático y críptico, y dos respuestas, que en este caso sería depredación o modelos depredados y modelos no depredados o no depredación, ¿verdad? Entonces ya tenemos los valores de depredación, 90 y 140 para cada uno de los tratamientos. Falta calcular los valores de no depredación, es decir, cuántos modelos no fueron depredados. ¿Y eso se saca cómo? Bueno, muy fácil. Restamos el número total de modelos colocados al total de modelos que sufrieron depredación. ¿Cuál es ese dato o de dónde obtenemos ese dato? Yo les había comentado que en este archivo Excel
tenemos un total de 610 datos o 610 modelos. Estamos trabajando con 610 modelos. Ese número va a ser diferente al número que ustedes estén trabajando, que vayan a trabajar, ¿verdad? Así que revisen el documento Excel cuál es el número total de modelos con el que ustedes van a estar trabajando. Y si tenemos entonces, en este caso específico, 610 modelos, eso implica que para cada uno de los tratamientos vamos a tener 305. Entonces, ¿cómo obtenemos el dato de no depredados? 305 menos 90 para el tratamiento aposemático y 305 menos 140 para el tratamiento críptico. Podemos hacer aquí la resta directamente, pero pues aprovechemos que tenemos el recurso de la tabla dinámica y coloquemos entonces esa información del total de modelos acá en los valores para tener la información ya lista acá, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, 610 modelos en total y 305 por tratamiento. Entonces, vamos a copiar este cuadrito de acá para trabajar más fácilmente en esta zona de acá. Lo vamos a pegar especial y solo los valores para que no se nos hagan enredos. Quitamos ese espacio en blanco, entonces subo esto acá y ya tendríamos entonces en esta columna que se va a llamar orugas o el número total o que va a hacer referencia al número total de modelos o de orugas depredadas, entonces va a ser depredadas y esto sería total, ¿verdad? Necesitamos hacer el cálculo de no depredadas, entonces si insertamos una columna, le llamamos no depredadas y hacemos la resta, ¿verdad? Entonces 305 menos 90, 215 y aquí lo bajamos. Entonces tenemos ya nuestra tabla 2 por 2, ¿verdad? Acá. Dos tratamientos y dos posibles opciones de respuesta. Y bueno, tenemos los totales generales también. Esta información de acá, esta tabla de acá, es la tabla que refiere a los valores observados. Les había comentado que o que en un chi cuadrado, en una prueba de chi cuadrado, nosotros contrastamos los valores observados, es decir, la información que nosotros obtenemos, versus algo que nosotros esperaríamos o datos que nosotros esperaríamos si no hubiese una relación directa o una dependencia entre las variables, ¿verdad? Si no hubiese un efecto, en este caso, del aposematismo sobre la depredación. Entonces tenemos que calcular ahora esos valores esperados. Entonces voy a llamar acá esta parte de datos observados y vamos a crear un nuevo espacio que va a referir a los datos esperados. Y ok, nuevamente, los datos esperados sería cómo deberían comportarse los datos en caso de que no haya una relación entre nuestras variables, es decir, en caso de que no haya un efecto del aposematismo sobre la depredación. ¿Y cómo hacemos ese cálculo? ¿Cómo calculamos los datos esperados? Bueno, ese cálculo lo tenemos que hacer tanto para depredación y no depredación, ¿verdad? También ocupamos construir una tabla de 2 por 2. Esos datos esperados se calculan mediante el uso de esta fórmula, que indica una multiplicación del total de la fila por el total de la columna entre el total general para cada uno de los casos específicos. Vamos a verlo más fácil acá nuevamente en este ejemplo. Entonces, ¿cómo calculamos el total de orugas que debieron haber sido depredadas a partir de esas 305 orugas eh, bajo la teoría de que no habría una relación entre el aposematismo y la depredación? Hacemos ese cálculo acá, que sería el total de la fila. Voy a poner paréntesis para que sea más fácil. El total de la fila por el total de la columna dividido entre el total total. ¿Qué hice mal acá? El símbolo de división es este slash, ¿verdad? Entonces ahí estaba poniendo otro símbolo. Entonces acá ya tenemos el dato. 115. ¿Qué significa esto? Que si no hubiese habido un efecto del aposematismo sobre la depredación, del total de 305 orugas que nosotros colocamos, debimos haber encontrado 115 modelos depredados. Es decir, hay un déficit de 25 modelos depredados. ¿Y eso por qué?
porque entonces sí podríamos estar infiriendo a partir de esta observación, de esta simple observación, que hay un efecto del aposematismo, ¿verdad? Porque observamos nosotros que hay menor depredación en orugas o en modelos aposemáticos versus a lo que estaríamos esperando normalmente o si no hubiese esa relación específica, ¿verdad?, entre las variables. Entonces tenemos 115 acá en este caso. Volvemos a hacer el cálculo para esta otra casilla de acá, que sería el total esperado de orugas que debieron haber sido depredadas bajo el tratamiento críptico si no hubiese una relación o dependencia entre nuestras variables. Entonces sería el total de la fila por el total de la columna dividido entre el total total. Entonces obtenemos el mismo valor y es muy lógico. O sea, si nosotros asumimos que no hay un efecto del aposematismo sobre la depredación, el número total de orugas depredadas aposemáticos y crípticos debería ser el mismo, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos ese dato de acá. Ahora nos falta el de orugas no depredadas. Es igual la fórmula total de la fila por el total de la columna dividido entre el total total, 190. Hago el cálculo igual acá, total de fila por el total de la columna dividido entre el total total. Si ustedes ven acá, entonces 115 más 190 debería ser igual 305 y la sumatoria de todo esto debería ser igual 610. Entonces, estos son los datos que nosotros debimos o debimos haber obtenido en teoría si no hubiese habido una interacción o una dependencia entre nuestras variables, es decir, si no hubiese habido un efecto del aposematismo sobre la depredación. Estos son entonces los valores esperados y estos son los valores que nosotros obtuvimos. Si ven así a simple vista, ya, como habíamos comentado antes, vemos ciertas diferencias, lo que nos podría estar dando a la idea de que en realidad sí hay diferencias dadas a un patrón biológico y no simplemente al azar. Ok, entonces ya tenemos los valores observados y los valores esperados. ¿Qué es lo que sigue? Pues aplicar una simple fórmula para hacer el cálculo primero del valor de P. Entonces, esa fórmula es esta de acá, prueba chi. Cualquier cosa, si no aparece así en sus, en su Excel, digamos, porque ya sea que está en otro idioma o que están utilizando otro sistema operativo, busquen en internet cómo es que se hace el cálculo de la prueba de chi, del valor de P. Le pueden preguntar a ChatGPT también para hacer la búsqueda de cuál es la fórmula que necesitamos utilizar acá en este caso específico. En mi compu y en mi Excel, esta es la fórmula que nosotros utilizamos. Entonces le doy acá, prueba chi. Y entonces ahora ven que dice el rango real, es decir, el rango esperado, el rango observado, es decir, los datos nuestros. Entonces los selecciono acá, serían estos de acá. Ven que debo colocar un punto y coma, coloco el punto y coma y ahora selecciono el rango esperado, que debería ser este de acá. Entonces le doy enter. Obtenemos este valor que es 2,95 bla, 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 por 10 a la menos 5. Es decir, es un valor de P muy, 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 muy bajo. ¿Qué hemos dicho que pasaba cuando el valor de P era muy bajo? El valor de P hacía referencia a la probabilidad de cometer un error si rechazamos la hipótesis nula. En este caso, la hipótesis nula era de que no había un efecto del aposematismo sobre la depredación. Como la probabilidad de cometer error es muy baja al rechazar esa hipótesis nula, la podemos rechazar con total confianza, ¿verdad? Entonces decimos nosotros, nuestra hipótesis nula es falsa. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis correcta? La hipótesis alternativa. ¿Qué decía la hipótesis alternativa? Que si hay un efecto del aposematismo sobre la depredación. Y esa hipótesis alternativa, a efectos del análisis estadístico, es la hipótesis que nosotros habíamos establecido como hipótesis biológica, ¿verdad? Nosotros habíamos dicho de antemano que los modelos aposemáticos iban a tener menores tasas de depredación, mientras que los modelos crípticos iban a tener mayores tasas de
depredación, ¿verdad? Entonces, que sí iba a haber un efecto del aposematismo sobre la depredación y ahora esta prueba de chi cuadrado nos está dando, ¿verdad? Esa certeza estadística que necesitábamos para corroborar nuestra hipótesis estadística. Entonces, además del valor de P, nosotros necesitamos calcular, ¿verdad? Les había presentado o les había comentado en la presentación, minutos antes en este video, que nosotros requerimos reportar en el informe o en el escrito ciertos valores, además del valor de P. Necesitamos también el valor de chi cuadrado, ¿verdad? El primer valor que nosotros obtenemos en una prueba de chi cuadrado es el valor de P. Luego, mediante otra fórmula, que es esta de acá, se llama inversa del chi cuadrado, nosotros podemos a partir del valor de la probabilidad y del dato de los grados de libertad poder determinar cuál es nuestro valor de chi cuadrado. ¿Se acuerdan que les había comentado que en tablas 2 por 2 los grados de libertad siempre son uno? Entonces, a fin de cuentas, lo único que ocupamos es el valor de P, que es este dato que ya calculamos. Tenemos que poner acá un punto y coma, lo ponemos, y los grados de libertad van a ser en este caso nuestro uno. Entonces ya tenemos el valor de chi cuadrado que sería 17,44. Cuando nosotros ponemos nuestros resultados en el informe, planteamos nuestros resultados en el informe, después de la interpretación estadística y de la interpretación biológica, generalmente colocamos esto entre paréntesis de acá. Lo pueden ver en el ejemplo que les puse en la diapositiva que está en la presentación en mediación virtual y que fue la última diapositiva, una de las últimas diapositivas que vimos antes antes de esta sección de trabajar ya en el Excel. Entonces, después de colocar esa interpretación estadística de nuestro análisis, vamos a ingresar esta misma información, esto que está aquí entre paréntesis. Entonces, chi cuadrado es igual a 17,44. Los grados de libertad van a ser uno, como les comentaba, siempre en tablas de 2 por 2 como en nuestro caso. Vamos a trabajar con un grado de libertad. Y el valor de P, que es este de acá, que es muy, muy bajo, es 2,95 por 10 a la menos 5. Entonces, cuando son valores de P muy bajos, en lugar de poner el valor tal cual, lo que hacemos es poner que es menor a 0,01, 0,001. Entonces, ya con esta información nosotros podemos dar soporte estadístico al apoyo de nuestra hipótesis biológica, ¿verdad? Entonces, ya vendría a colocar esta información en el documento escrito, en la parte de resultados, y después procedemos a la parte de discusión, ¿verdad? Entonces, como a modo de conclusión, el análisis de chi cuadrado nos permite dar un soporte a nuestra hipótesis biológica, ya que encontramos que existe realmente un efecto de el aposematismo sobre la depredación en los modelos de oruga que utilizamos para evaluar esta relación. Solo para finalizar entonces, y recapitulando, la prueba de chi cuadrado nos permitió entonces descartar nuestra hipótesis nula, es decir, rechazamos nuestra hipótesis nula porque la probabilidad de cometer error al hacer esto es muy baja y aceptamos entonces nuestra hipótesis alternativa. Nuevamente, nuestra hipótesis alternativa indica que el aposematismo sí tiene un efecto sobre la depredación, es decir, las variables son dependientes. Esto es nuestro resultado estadístico, ¿verdad? Ya soportado por esta prueba en sí. Pero ¿cómo se traduce eso a nivel biológico? Entonces, en la sección de resultados, nosotros podríamos escribir algo parecido a esto. Se evaluó el efecto del aposematismo sobre la probabilidad de ser depredado en modelos de oruga específicamente mediante una prueba de chi cuadrado de independencia y los resultados mostraron una asociación significativa entre el color del modelo y la tasa de depredación, con una mayor cantidad de modelos crípticos verdes depredados en comparación con los modelos aposemáticos amarillos o rojos. Y verdad, como les había comentado en la parte de Excel, después de la interpretación o de la conclusión estadística, nosotros colocamos esta información entre paréntesis que hace referencia al valor que obtuvimos de chi cuadrado, a los grados de libertad y al valor de P, y luego venimos a nuestra conclusión biológica, que sería que hubo una mayor cantidad de modelos crípticos verdes depredados en comparación a los aposemáticos, por lo cual si hay un efecto
del aposematismo, limitando o reduciendo lo que sería la depredación en las orugas, ¿verdad? Entonces, las orugas que presentan o los modelos de orugas que presentaron esos colores llamativos fueron en menor proporción depredados respecto a los que nos presentaron esos colores llamativos, ¿verdad? Entonces, se refuerza, o con esta información que generamos, con este análisis, se refuerza nuestra hipótesis biológica establecida desde el inicio. Esto sería entonces, igual en el próximo jueves podemos retomar esto. Recuerden revisar el archivo Excel que va a estar en mediación virtual disponible con el total de datos que ustedes van a estar analizando. Y cualquier cosa, si encuentran diferencias en su versión de Excel, ya que por ejemplo yo estoy utilizando un sistema operativo eh, o es Mac, entonces digamos cualquier cosa, si están utilizando PC o cualquier otro sistema, Windows, cualquier otro sistema operativo, y no encuentran la opción, pueden preguntar, ¿verdad? Hacer una búsqueda en Google, usar ChatGPT inclusive, ¿verdad? Para hacer esa búsqueda y encontrar información de cómo hacer esa parte que podrían no estar encontrando, ¿verdad? Dependiendo de su versión de sistema operativo.